Un cordial saludo. Nos presentamos mi compañera Karen Briñez, Tatiana Galindo y quien les habla, Sara Sánchez. El tema que decidimos escoger psicológicamente la autoestima para utilizar la herramienta psicométrica que más adelante les explicaremos. El contenido de nuestro trabajo trata de los objetivos generales que quisimos, el objetivo general que quisimos abordar y los específicos que queremos cumplir. El contenido de teorías, lo que son la población y los resultados que nos brindaron estas herramientas nos llevan a las conclusiones a las que al final les daremos un punto de vista claro y conciso. A continuación, mi compañera Tania les explicará un poco mejor. En la autoestima no es ajena a la psicología, por lo que han surgido ciertos criterios para medirla con la psicometría, cuya idea es sentar las bases para futuros diagnósticos en este campo a través de escalas cualitativas y cuantitativas, utilizando todos los métodos, instrumentos de investigación. A continuación, nuestra siguiente diapositiva, tenemos los objetivos generales. Este diseño constructivo y soporte teórico para un tema de eje olefínico. Seleccionado, registrado, los cálculos pertinentes con variables temáticas que muestran de manera organizada las verdaderas herramientas para el correcto uso de los instrumentos de medición. También tenemos los objetivos específicos. En nuestro primer punto de objetivos específicos es organizar lo que se efectuará en la prueba psicométrica. El tema de la autoestima. En nuestro segundo punto es tomar los consentimientos informados y evidencias fotográficas correspondientes al consentimiento sobre la aplicación de la prueba. Tercero, la realización de la expectativa y valoración. Con los parámetros y los ítems evidenciados los resultados sobre la autoestima. Cuarto punto, elaborar los puntos correspondientes a la actividad como los cuadrículas de medición con base a los resultados de la entrevista. Y en nuestro quinto punto, formular las conclusiones desde el análisis de la actividad y lo aprendido durante el desarrollo de las pruebas psicométricas. En la población, esta prueba fue generada a una población de adultos intermedios entre rango de 40 a 60 años, en la ciudad de Bogotá entre los estratos 1, 2 y 3. A continuación, la teoría que se basa en el proceso humano de Holguín en el tema sobre la autoestima y sus principales características. La siguiente diapositiva son los componentes de la autoestima, que estos son tres, que son los básicos: componente afectivo, conductual y cognitivo. El tipo de reactivo manejado en este test fue llegar a lo que se pretendía, que era permitir la estabilidad emocional, lograr conseguir la felicidad, lograr tener más éxitos, mostrar confianza y aceptar retos, conseguir mejores relaciones personales. El test psicométrico mide tres mediciones claves: respeto y valoración de sí mismo, capacidad de aceptar nuevos retos y actividades, reacción hacia comentarios y críticas de sí mismo. Leer y analizar las afirmaciones que indica el nivel de acuerdo y desacuerdo es lo que mide. Son 4 opciones múltiples, que son A, siempre; B, a veces; C, casi nunca; y D, nunca. A continuación, mi compañera Sara va a explicar cómo aplicamos el test. Listo. En la tabla que están viendo, podemos ver el número de preguntas, que fueron 7 preguntas que aplicamos, las características o factores a analizar, las cuales fueron las habilidades interpersonales, positivismo, valoración, motivación personal, confianza y el liderazgo que se puede aplicar. Con respecto al reactivo o las preguntas
que miden las características, elementos o factores, lo pueden ver ahí en la tabla, las opciones de respuesta que mi compañera ya explicó y la codificación de las opciones de respuesta. Esto lo hicimos de 0 a 3 para poder explicarle y exponerle al programa las escalas de medición que necesitábamos alcanzar. Después de estas escalas y estos análisis, el primer reto que nos pusieron es la tabla que usted está viendo aquí a continuación. Pudimos notar que las preguntas que se brindaron fueron muy pocas, así que tuvimos que recurrir al aumentar el número de participantes a 53 personas, de modo que se hizo un poco más confiable el alfa y el omega. En la segunda tabla que veremos, el reto que nos pusieron fue eliminar uno de los elementos y allí nos dimos cuenta que los resultados fueron bajos. Y esto mostró la necesidad de tener más preguntas para elevar el alfa y el omega de la tabla anterior. Cuando hablamos de la tercera tabla, la siguiente tabla, esa es la que acabé de hablar, y la tercera tabla ya nos muestra los niveles de consistencia interna. Esto quiere decir que se le hizo un reajuste un poco más amplio a la primera tabla que mostramos y allí nos dimos cuenta que era necesario y totalmente prudente mejorar esta prueba, agregando más preguntas para subir la puntuación y tener un campo más amplio en resultados. Con la última tabla que yo explicaré, eliminamos un elemento y allí nos dimos cuenta que esta prueba y sugerimos que se necesitaban más de 20 preguntas para brindar una perspectiva y alcanzar un resultado más satisfactorio. A continuación, mi compañera Karen les explicará más. En esta tabla vamos a explicar el análisis exploratorio, pues en la primera tabla lo que va a mostrar son los factores observables, que en nuestro caso fueron 2. La siguiente tabla nos va a mostrar la bondad, que debe ajustarse y es al 0 a menor o entre 0.1. Y el CFI y el TLI deben de estar en esta medición. Como tal, pues están un poco altos y no tienen un buen resultado. Lo que hicimos para poder mejorar es conseguir más gentes que llenen el test. La segunda tabla, la que sigue, esta debemos medir el RANSEA, que está con un error mayor, por lo tanto de igual manera sobrepasa el 0.1, que está en un nivel de 0.076, que es muy alto su error. La siguiente tabla, que es la que nos mide P. Este P debe de tener un valor menor a 0.1, por lo tanto la pregunta 1, 2 y 3 se ajustan a una perfecta relación con el ítem, y la 4, 6 y 7 les falta un poco más, por lo tanto deben de ser cambiadas. En este también vamos a ver el P, que es el valor P, que es ya su totalidad, en donde vemos que está un poco alto, está por encima. Entonces, que se necesita más personas llenando el test y más preguntas. Este por último es el gráfico de relación con cada ítem. Este gráfico que tiene cada uno no es tan factible, ya que necesitamos más factores. Probablemente eso se haga cuando las pruebas tengan más gente y pues más cantidad de preguntas. Por último vamos a hablar de la validez ecológica, que es clínica, educacional y organizacional, que es donde se puede aplicar este tipo de prueba para hacer una perfecta medición. Como conclusiones, el trabajo fue un poco retador, ya que pues desde el principio vimos que no hicimos como tal las preguntas correspondientes, que eran las adecuadas, la cantidad. Entonces lo que hizo fue que nos salían bajos nuestros ítems, nos salían bajas las probabilidades de que fuera una prueba correcta. Bien, también podemos concluir que logramos en gran parte nuestros objetivos propuestos, el aplicar un
una herramienta psicométrica para medir el autoestima, creo que fue muy productivo. El organizar cómo se iba a efectuar los permisos, las elaboraciones de los informes también fue muy productivo. El tener los consentimientos informados, creo que se cumplió a su cabalidad, informar al individuo de lo que iba a participar, realizar la valoración de los parámetros y los ítems. Utilizamos el programa que el profesor nos sugirió y nos fue muy bueno. Tuvimos asesorías y a través del programa pudimos dar cuenta de que sí teníamos muchas falencias, pero podíamos aplicar bastantes soluciones con la ayuda del programa. Elaborar los puntos correspondientes a cada actividades con cuadrículas y medición nos dio una brecha muy grande, nos abrió un camino de donde las entrevistas fueron un poco más claras y concisas. Ya al formular las conclusiones y los análisis nos llevaron a pensar en mejorar nuestra medición, en mejorar nuestra población y en aclarar un poco más el objetivo en el hecho de que tiene que ser más específico y un poco más amplia las preguntas en la cantidad. Y durante pues el desarrollo que tuvimos, pudimos darnos cuenta que aunque no tuvimos mucha cantidad de preguntas, se logró un resultado satisfactorio. Pues como tal, para una persona profesional es muy factible esta prueba, ya que como es totalmente comprobada por expertos, lo que va a hacer es ayudar a tener un mejor diagnóstico. Y pues lo último ya son la bibliografía y el link del trabajo escrito. Gracias.